Aquí vamos a trabajar algunos ejemplos de resultados que se han planificado en algún momento. Y respecto al resultado que nos da el software estadístico, debemos de buscar una forma adecuada de presentar estos resultados. Aquí tengo, por ejemplo, esta base de datos de lactancia materna. Recording in progress. Esta base de datos la voy a abrir y uno de los objetivos va a ser el que voy a escribir a continuación, que sería determinar si la prevalencia de desnutrición severa en niños menores de 1 año hospitalizados se asocia a la alimentación inicial que refieren sus madres. Ese sería el objetivo general. Después vamos a plantear otros objetivos. Bien, entonces, este objetivo nos está hablando de un análisis estadístico donde tenemos dos variables. La variable dependiente es desnutrición severa. La variable independiente va a ser tipo de alimentación inicial, donde desnutrición severa tiene dos categorías que van a ser sí o no, y tipo de alimentación va a tener tres categorías, que sería materna exclusiva, mixta o fórmula. Esas variables son categóricas ambas, entonces la prueba que se va a aplicar es una prueba, como ustedes ya podrían adivinar, que es chi cuadrado de tablas de contingencia. Chi cuadrado de tablas de contingencia. Para hacer el análisis, aquí tengo la base de datos con frecuencias. Ya les he comentado cómo se hace este análisis. Ahora la idea es hacer la presentación de estos resultados con las normas de las que hablamos en la clase anterior. Aquí tengo entonces que el tipo de alimentación lo voy a ubicar por acá. Tipo de lactancias se conoce acá la variable. La variable independiente, como les había comentado en la unidad de tablas de contingencia, va en las filas. Y la variable dependiente, o sea la variable de respuesta, en columnas. Este es un estudio transversal. También les había comentado que en estos estudios los porcentajes se pueden calcular por filas. Aquí los voy a ubicar. Porcentajes de filas, y voy a tener aquí los valores P. Este software solo me permite calcular odds ratios cuando tenemos tablas de 2x2, pero yo voy a utilizar también el software Epidat, del cual también hemos hablado en otras ocasiones, para poder hacer el cálculo correspondiente a los tamaños del efecto. Bien, entonces aquí está el cuadro. Este cuadro podríamos copiarlo a Excel, a Word, pero en realidad no es como que la forma más adecuada de hacer la presentación de los resultados. Sin embargo, tiene algunos detalles de los que les voy a hablar. Este tiene un formato APA. Recuerden que en el formato APA solo van las líneas del encabezado, que son dos. Pueden ir algunas líneas en medio del encabezado, eso está permitido. Y la línea de remate, que es donde se termina la tabla. No hay líneas verticales. Y en medio de esas líneas de las que les he hablado, tampoco hay más líneas horizontales, por ejemplo acá. Este formato es adecuado utilizar para que ustedes hagan la presentación de sus resultados, porque si en algún caso ustedes quieren publicar su estudio en una revista, en general las revistas utilizan el formato APA para presentar resultados. Ahora pues alguien me preguntaba en la sesión anterior, bueno, pero es que nosotros utilizamos Vancouver. Ok, Vancouver va a servirnos para hacer las referencias bibliográficas.
Y eso está bien porque esa es la regla de la facultad o la Escuela de Estudios de Posgrado y de la Facultad de Medicina. Eso está bien, pero lo que sucede es de que Vancouver es una norma únicamente para la presentación de las citas y las referencias bibliográficas. Vancouver no nos dice cómo debemos de hacer nuestro documento, si debemos, por ejemplo, usar en un interlineado de 1.5 o de 2, ¿verdad? Un interlineado de 1.5 o pues un interlineado a renglón abierto. Tampoco nos dice nada acerca de cómo se deben de presentar las tablas. Entonces, dado que Vancouver no nos da esos detalles, podemos auxiliarnos utilizando una normativa adicional, por ejemplo APA. Vancouver nos va a servir para citar y para presentar las tablas podemos usar APA. Recordando, como les dije anteriormente, que en la mayoría de las revistas no nos van a objetar si presentamos una tabla de esta manera. Mientras que si la presentamos así, nos van a decir que estas tablas no están presentadas correctamente. ¿Bien? Entonces deberíamos de atender a eso. Pero en realidad no solo se está haciendo referencia a si llevan todas estas líneas, sino que también tiene que ver con la forma con la que se presentan los resultados. Y eso está bien para APA, porque nos dice de que, por ejemplo, para un dato de frecuencia como el que tenemos acá, debemos de acompañarlo con un dato de porcentaje. Ok, entonces, ¿qué es lo que se hace? Bien, yo voy a crear una plantilla cualquiera por acá. Y para eso voy a utilizar Excel. Algunas personas que conocen otros software como podría ser LaTeX hacen sus plantillas en ese software. Es un tanto más complejo porque es un lenguaje, utiliza reglas de programación o sintaxis. Y entonces lo ideal y lo recomendable es utilizar Excel. Porque después cualquier cambio que le hagan a la tabla la pueden hacer en Excel y cuando la tabla ya esté completamente con el formato adecuado, pueden trasladar eso a Word fácilmente, que es lo que vamos a hacer hoy también. Entonces ya está la tabla. Bueno, la tabla tiene primero la variable dependiente acá, que es la desnutrición severa. Tiene personas que desarrollaron desnutrición severa y otras que no. Y en general debería de presentar en la primera columna a quienes tienen la patología y en la segunda columna a quienes no. Pero ¿por qué estoy dejando una columna aquí de por medio? Bueno, porque aquí yo debo de identificar la frecuencia y el porcentaje. Pues vean, aquí están. Voy a empezar a llenar con los datos y después le voy a terminar de dar formato a la tabla. Adicionalmente acá debo de indicar la variable independiente, tipo de alimentación inicial. Lo puedo dejar así. Okay. Y a continuación voy a escribir acá las modalidades que serían lactancia materna, mixta y fórmula. Ahora agrego los resultados. Como estoy empezando desde acá, entonces escribo lactancia materna 5 1.8. Si ustedes han utilizado SPSS se van a recordar de que las tablas de cruzada las presenta de una forma muy similar a como están por acá. Bueno, 5 1.8. Ahora voy a escribir las frecuencias correspondientes a no, que son las que están acá. 268 98.2%. Los siguientes datos los hago ya más rápido. 14, 12.3%, 19, 32.2%. Los totales en general no se ponen porque cuando estemos identificando la tabla y vamos a indicar cuál es el total, eso en el título. Y las otras frecuencias que nos hacen falta serían 100, 87.7%,
40, 67.8%. Bien, esto es lo único esto es lo que más nos interesa. Aquí ya está la tabla. La tabla la vamos a presentar ahora ya con el formato adecuado. Lo primero será hacer la línea de abajo. Y estas líneas solo va la línea de arriba. Podría ser aquí con más bordes. Y podrían ser las líneas que van en medio. Bueno, pero desnutrición severa, sí, su frecuencia y su porcentaje. Yo puedo unir acá, combinar y centrar estas dos líneas, estas dos columnas. Y lo mismo para esto. Y esto también, combinar y centrar. Vean, ya tiene otra apariencia la tabla. Esto también lo voy a combinar. Ahora ya está la tabla así. Según la última normativa de la Facultad de Medicina o en la Escuela de Estudios de Posgrado, la norma 2021, recomendaciones para entregar en el Paraninfo, nos dicen que esto debe de ir con Arial 11. O sea, todo el texto de la tesis, Arial 11. Bueno, entonces voy a hacer Arial 11. Y ahí está. Estas columnas están muy grandes. Puedo seleccionar las columnas y ponerles un ancho de, por ejemplo, 9 puntos o 10 puntos. Y ahí se ve bien la tabla. Bien, entonces tiene la fuente que necesitaba. Esto para que se vea mejor lo puedo ir centrando también por acá. Y ahí está. Pero necesitamos también indicar cuál es el valor P. Y posteriormente calcular el odds ratio. Empecemos por el valor P. Voy a poner aquí una columna. Voy a tomar esto que está acá. Puse mi cursor por acá. Y quiero copiar este formato. Le doy clic a copiar formato. Esto lo estoy grabando, por supuesto. Si alguien quiere hacer las tablas de esta manera, ya va a estar grabado esto. De esa forma. Aquí escribo valor P. Si se dan cuenta que utilizo un lienzo en blanco. Puedo seleccionar todo si quiero. Y aquí busco el color blanco. Esto para que cuando pase las tablas a Word no aparezcan, en algunas cosas aparecen esas líneas horizontales y verticales que son las guías. Se observan ahí y de esta manera ya no se observa. Esta columna incluso yo la puedo hacer más pequeña. En formato de celdas, en alineación, selecciono ajustar texto. Son detalles muy pequeños, pero como van a estar en un video, pues ahí los pueden consultar si les interesa hacer así esto. Ok. La última línea que me hace falta acá. Y el valor P es un solo valor P para relacionar todo esto con todo esto. El valor P ya aparece en Jamovi como nos dice la norma. En SPSS aparece como 0.000. Pero cuando un valor es muy pequeño, entonces generalmente se escribe menor a 0.001. Yo lo voy a poner acá. Menor a. Nos está diciendo que es un valor P muy pequeño. Me sirve un ancho de columna de 8 para todo. Sí, hasta el momento está bien. Pero necesito una columna más para el riesgo relativo. Y aquí mismo, para el odds ratio, que es el estimador del tamaño del efecto. Y aquí mismo puedo incluir su intervalo de confianza del 95%. Según estas normas, los intervalos de confianza se escriben entre corchetes. Ok. Ahora los voy a calcular. Para ello utilizo un software que se llama EPIDAT 3.1, el cual lo utilicé para
cuando estábamos hablando de tablas de contingencia. Entonces se recordarán que esto ya se hizo en algún momento. Y se utilizó el mismo ejemplo. Tablas de contingencia de 2×2. No. La que necesito es una tabla de 2×n. Simple. ¿Es un estudio transversal? Sí lo es. Los datos se ingresan un poco de una forma un tanto diferente. Dice, enfermos son quienes tienen desnutrición severa. En el nivel 1 hay 5. En el nivel 2 hay 14. En el nivel 3 hay 19. Sanos. En el nivel 1 sanos hay 268. En el nivel 2, 100. Y en el nivel 3, 40. Se calcula. Aquí están los odds ratios. Razón de prevalencias, bueno. Aquí voy a regresar y voy a elegir casos y controles. Porque en casos y controles me permite calcular odds ratios. Adicionalmente me dicen cuál es su nivel de referencia. El nivel 1, si lo vemos, corresponde a quienes se alimentaron con lactancia materna exclusiva. Bueno, ese está bien. Quiero saber si el riesgo de desnutrición severa aumenta en quienes se alimentaron con fórmula con relación a lactancia materna o en mixta con relación a lactancia materna. Entonces está bien el nivel de referencia 1. Ok. Vuelvo a calcular y ahora aparecen los odds ratios. Aquí aparece el primer odds ratio, 7.50. Este es del nivel 2 y el nivel 2 es lactancia mixta, una mezcla más bien entre lactancia materna y fórmula. El valor es 7.5 y este es su intervalo de confianza. Bueno, puedo ir aquí al software y para facilitarme esto pues simplemente lo voy a copiar y después lo traslado a la tabla. El odds ratio de lactancia mixta es 7.50 y entre corchetes el intervalo de confianza que va de 2.63 a 21.37. Puedo utilizar aquí dos decimales. Y para el otro es un valor de 25.46 con un intervalo que va de 9.00 a 72.01. Y aquí. Ok. Este cuadro ya está listo para presentarse. En realidad, pues nadie les va a decir que este cuadro no es adecuado. Tiene lo que debe tener, que sería la identificación de los grupos de comparación, materna, mixta y fórmula. La identificación de las frecuencias cruzadas, pero estas frecuencias van acompañadas de porcentajes. La significancia para saber si están asociadas significativamente. Y finalmente el tamaño del efecto medido por el odds ratio, dado que es un estudio transversal con su intervalo de confianza del 95%. Ok, pueden tomar esto por acá y ya trasladarlo a Word. Como vimos, este manejo fue mucho más sencillo que si lo hubiéramos hecho a través de Word. Aquí en Word ya se lo pego. Ahora, para el título yo debo de basarme, si el objetivo está bien escrito, este podría mejorar, qué sé yo, pero asumiendo que este título está correctamente escrito. Entonces ahí voy a hablar de, eso me va a servir para identificar el nombre de la tabla. Entonces tabla 1. Recuerden que según la normativa las opciones de interlineado son de 1.5 para el texto. Las tablas está bien así como están por acá. Aquí sería prevalencia de desnutrición severa en niños menores de 1 año hospitalizados según
alimentación inicial referida por sus madres. Más o menos así está. Adicionalmente deberíamos de indicar dónde se realizó esto, suponiendo que esto fue Hospital de Chimaltenango. Servicios de encaminamiento del Hospital Nacional, no sé si es regional, de Chimaltenango. El año, pongamos aquí 2015. Suponiendo que los datos se recolectaron de enero a junio de 2015. Y finalmente el tamaño de la muestra. Si no lo tengo a la mano, pues lo puedo ubicar por acá en mis resultados. Son 446 niños. Ok. Aquí he hecho una correcta identificación de esta tabla, ¿sí? Indicando el lugar, de qué trataba la tabla, el tiempo en el que se recolectaron los datos y el tamaño de la muestra. Como era algo que requería un estadístico de chi cuadrado, lo estoy indicando por acá. Valor P del estadístico de chi cuadrado. Y todo estadístico de chi cuadrado, en la medida de lo posible, debería ir acompañado de un estimador del tamaño del efecto, que es el odds ratio. Okay, voy a guardar esto por acá para que lo tengan como un ejemplo. Ejemplo, presentación de resultados. Bueno, ya está. Si otro objetivo de esta investigación era caracterizar, lo voy a hacer en otra hoja. No me sirvió para nada esto. Caracterizar a padres y o cuidadores de niños hospitalizados menores de un año. Suponiendo que de estos niños un objetivo específico era determinar cuáles eran las características de sus cuidadores. El objetivo podría mejorar, pero bueno, lo voy a dejar así por el momento. Entonces veamos. Se supone que hay una coherencia entre ese objetivo y lo que se ha indicado en el cuadro de operacionalización de variables. En la siguiente unidad vamos a hablar del formato del informe final, entonces voy a recordar todos esos pasos donde se evalúa la coherencia entre los objetivos, la metodología, los resultados, las conclusiones y finalmente el resumen. Pero aquí estamos viendo que las características de los padres y los cuidadores eran estas. Vamos a ver, departamento. La procedencia, el número de habitantes en la casa de estos niños, el número de habitaciones, el índice de ocupación, si se consideraba que hay hacinamiento, si hay servicio de agua potable, electricidad, si la madre sabe leer, si tenían animales en casa. Y estas otras ya son las características de los niños. También están las características de los niños que era el sexo. Lo que se preguntó solo se les preguntó a quienes estaban cuidando a los niños, es decir, a una madre, a una tía, a una cuidadora. Pues en este hospital solo permitía que estuviesen mujeres al cuidado de estos niños, porque eran niños pequeños, como les he comentado. Entonces, el análisis yo lo puedo hacer de diferentes formas. En algún momento les hablé de un análisis
con el paquete Table One y está por acá. Se agregan todas las características de estos niños o de las que refieren sus cuidadoras o madres, que sería el departamento de procedencia. No voy a poner aquí municipio. Número de habitantes, número de cuartos. Está bien poner el índice de ocupación que resume esas dos variables. O incluso si hay hacinamiento. Bueno, entonces voy a poner hacinamiento. Si hay servicio de electricidad, si la madre sabe leer y escribir. No hay otra característica que hable de eso, de cuáles son las condiciones. Está la edad del niño, eso no nos interesa. El sexo. No aparece la edad de sus familiares. Bueno, entonces lo que hay aquí realmente es un perfil sociodemográfico y la procedencia. Para ejemplificar mejor, en vez de poner hacinamiento, voy a poner un índice de ocupación, que es una variable numérica. Y únicamente esto. Aquí ya me aparece la tabla como más o menos debería de aparecer. Ok, entonces voy a utilizar esa misma. Chimaltenango. Bien. Voy a guardar esto por acá. Y lo voy a ubicar en el escritorio. Me va a servir para copiar más fácilmente esta tabla. Aquí abro otra pestaña para tener bastante ordenadas mis tablas. Esto me permite hacer las cosas de una forma mejor. Y para esta plantilla únicamente necesito que haya una columna de frecuencia, una de porcentaje y la de la variable de interés. Entonces voy a poner por acá departamento de procedencia. Aquí escribo Chimaltenango, Quiché, Zacatepeques. Sololá, Totonicapán. Voy a poner a continuación el índice de hacinamiento. Este es solo para ejemplificar una variable de tipo numérica. Estas variables numéricas se resumen como aparece acá, vean, como una media y la desviación estándar. Entonces puedo escribir aquí media y entre paréntesis desviación estándar. Luego, si la madre sabe leer y escribir, sí o no, que serían las opciones. Y finalmente, si hay electricidad en la casa de estos niños. Las opciones serían sí y no. Okay. Aquí me recuerda el software que son 446 niños. Departamento de Chimaltenango hay 435, de Quiché 4, 5, 1, 1. El índice de hacinamiento tiene una media de 1.98 y una desviación estándar de 0.69. Madre sabe leer y escribir. Hay 366 que sí saben leer y escribir. Con electricidad en sus casas hay 426. Yo sé que son 446, entonces 446 menos 366. Hay 80 madres que no saben leer y escribir. Y finalmente 446 menos 426.
hay 20 hogares donde no se tiene electricidad. En algunas publicaciones se acostumbra solo a poner, si son variables dicotómicas, así como este cuadro que está acá, el sí únicamente, porque ya podemos deducir el no del sí, ¿verdad? Pero nosotros vamos a poner aquí el sí y el no. Estas que están acá solo las voy a marcar con negritas, aunque no se deben de marcar así, para identificar las variables. ¿Ya? Esas son las variables y estas son sus categorías. Pero en general, para que se entienda que la variable departamento tiene estas categorías, las categorías las selecciono y les pongo una sangría. Ok. Ustedes van a decir, bueno, ¿por qué hacer tanto? Yo estoy haciendo como la forma en la que se presentan los resultados en formato APA. Ustedes pueden tomar lo que crean que es menos trabajoso o qué sé yo, pero lo que sí es cierto es que que es mejor presentar los resultados que atienden a un mismo objetivo en una sola tabla, una tabla de resumen. En algunos casos le llaman tabla 1. De hecho, este paquete que me permitió hacer esto, que es de Yamovi, se llama Table 1, o sea, tabla 1. Aquí no necesito poner estas negritas porque ya la sangría hizo que identificara estas como las categorías de los departamentos. Bueno, hago otra vez lo mismo. Las líneas de guía de arriba y de abajo del encabezado. Okay. Esto queda mejor aquí centrado. Y esta F que viene de frecuencia en general se pone como una F en cursiva. Me hacen falta los porcentajes. Bueno, los porcentajes ya están acá. 97.5%. Aquí los ubico. 0.9%. 1.1%. 0.2% y 0.2%. Madre sabe leer y escribir 82.1%. Entonces esto pues obviamente lo resto o simplemente hago una fórmula acá. Esto dividido 446 es esto. 17.9%. 426 que es madre lee y escribe, o es electricidad, perdón, es 95.5%. Y por lo tanto aquí tenemos un 4.5%. Vuelvo a poner la línea guía que está aquí abajo. Le pongo el fondo blanco. Arial 11, como nos solicitan en la facultad. Y ya está la tabla. Ahí está su tabla. Ancho de columna, la puedo hacer todavía un tanto más pequeña, 9, está bien. El objetivo más bien debió llamarse algo como caracterizar la procedencia y perfil socioeconómico referido por las madres o cuidadoras de niños hospitalizados menores de un año. Bueno, entonces obviamente esto nos va a servir para hacer la identificación de esta nueva tabla, la tabla número 2, que es la caracterización de la procedencia y perfil socioeconómico referido por las madres. Como en la tabla 1 ya indicamos de dónde son estas personas y qué sé yo, o estos niños, ya no es necesario indicar todos esos detalles en este cuadro número 2 o tabla número 2. Bueno, también podríamos ponerlo si es que así nos lo pide. Pero si ya está acá, ya se puede obviar acá. Okay. No se escribe fuente y en la guía nos dice que no, ya no debemos de poner fuente, porque ya se sabe que estos datos fueron obtenidos a través de un procedimiento metodológico del que ya se habló en su momento. En la parte metodológica de este informe final, ahí dice que se planifica hacer tablas y gráficas, calcular chi cuadrado, etc. Okay.
Entonces vemos aquí los ejemplos de una variable, de una tabla univariante, donde tenemos varias variables, pero solo es una descripción, y otra en la cual se está haciendo asociación entre variables. Existen muchos otros análisis que se pueden realizar. Voy a hacer uno más. ¿Ok? Por ejemplo, yo quiero comparar el índice de ocupación en aquellos niños cuya madre, bueno, veamos acá, qué otras cosas hay por acá. No está bien. Quiero relacionar el que el niño presente desnutrición severa con los antecedentes ginecobstétricos. ¿Ok? Los antecedentes de la madre con si el niño tiene o no desnutrición severa. Bueno, este es un análisis del que ya les había hablado que se llama el análisis de diferencia, donde una de las variables es numérica y la otra es categórica. Para ello voy a ir aquí a exploración, descriptivos, y también ya les había comentado cómo se hacía esto. Las variables van a ser gestas, partos, abortos, hijos vivos, hijos muertos, cesáreas, y relacionarlo con desnutrición severa. Este cuadro que está acá solo me va a permitir conocer los valores. Luego voy a calcular los valores de chi cuadrado. Bien, para esto solo voy a dejar a medias la plantilla, y la plantilla debería ser algo como esto. Yo tengo la variable desnutrición severa. Sí y no. Voy a copiar parte de esto. Lo que tengo que modificar es que aquí no van a ir frecuencias y porcentajes, sino que van a ir media y desviación estándar. Pero al tratarse esto de variables de conteo, recordemos que en algún momento yo les dije que iban la mediana y los cuartiles. El cuartil 1 y el cuartil 2. Ok. Pero esto pues nos va a llevar más tiempo. Entonces yo voy a poner aquí únicamente la media y la desviación estándar. Aunque ustedes recordarán que esa no es la estadística más adecuada, porque los conteos no tienen distribución normal. El valor P para hacer las comparaciones. Y aquí van los antecedentes ginecobstétricos. ¿Cuáles son esos antecedentes? Son gestas, partos, abortos, hijos vivos, etc. En el orden que los tengo aquí: abortos, hijos vivos, hijos muertos y finalmente cesáreas. Me cercioro de estar utilizando el tipo de fuente y su tamaño adecuados, y ya está. Ya puedo empezar a trasladar aquí los datos. Este cuadro que está acá solo me sirve como referencia. Lo voy a copiar por acá, pero en realidad no está listo para la presentación, incluso porque aquí le van a aparecer estos valores que no me interesa. Bueno, no voy a copiar todo el cuadro. No me interesan n y eso no, y solo me interesa la media y la desviación estándar, de hecho. Entonces voy a quitar acá algunos datos. Además, este cuadro tiene una fuente muy pequeña.
Bien. Entonces dice, desnutrición severa, no y sí. No está en el orden que yo requeriría esto. Por ejemplo, en aquellos niños que no tenían desnutrición severa, el número de embarazos de la madre era en promedio 3.5. Y en los niños cuya madre, o en los niños que sí tenían desnutrición severa, el promedio de gestas de la madre era de 4.2. Hay cierta diferencia. La desviación estándar es de 1.4 para los que no y de 2.1 para los que sí tenían desnutrición severa. Ok. Puedo copiar aquí todos los datos y bueno, eso se puede copiar en algún momento. Ahora necesito hacer el valor P. Esto, como es un análisis comparativo de grupos independientes, dos grupos independientes, ustedes recordarán que se tuvo que haber hecho una prueba de T de muestras independientes. Aquí está la prueba de T. Lo que voy a comparar es todos estos estadísticos que están acá. Pero por el momento, para terminar el ejemplo, o al menos una de las variables, gestas, desnutrición severa, sí o no. Y aquí está el valor P. Y vean, sí hay una diferencia significativa. 0.006. Ya Mobi tiene la ventaja que ya me presenta los datos muy parecidos a como deberían de presentarse. El SPSS todavía no es así. Entonces ahí está. Puedo seguir poniendo aquí los valores y como en algún momento también ya les hablé del tamaño del efecto, aquí podría poner un estadístico de Cohen para que me diga si es que hay una diferencia, qué tan grande es esa diferencia. Pero lo vamos a dejar hasta ahí. Entonces veamos de esta tabla. Aquí se pondrían todos los datos correspondientes a partos, media, desviación estándar, entre aquellos niños que tenían desnutrición severa y quienes no, y sus valores P. Llegamos a la conclusión que los niños que tienen desnutrición severa en general se diferencian significativamente de los que no tuvieron desnutrición severa por los embarazos. Había un promedio mayor de embarazos en los niños que tenían desnutrición severa que los niños que no tenían desnutrición severa. Es decir, a más embarazos, mayor probabilidad de desnutrición severa. Bueno, este cuadro se debe completar, pero pues igual ya se puede trasladar cuando ya se completó a Word y ahí está. ¿Qué otros ejemplos pueden haber? Bueno, podemos relacionar, por ejemplo, el número de gestas con alguna otra variable. Podría ser hemoglobina, si es que hay alguna relación. Entonces voy a usar aquí un gráfico de estos que se llaman FlexPlot. Es un gráfico de dispersión. Estoy usando ese paquete porque ese los muestra de una forma más estética. Voy a relacionar el número de embarazos de la madre con vamos a ver, el número de embarazos con la hemoglobina de su hijo. Ok. Aquí no hay una relación. Veamos, tal vez la voy a presentar en un gráfico un tanto más sencillo, que podría ser este. Y voy a ver las otras posibles relaciones entre las variables. El número de embarazos y el número de y la concentración de hemoglobina. También quiero relacionar esto con los ingresos anteriores, pero lo voy a hacer después. Voy a pedir aquí el gráfico. Bueno, aquí hay una relación, aunque se ve poco, también la vemos más o menos acá. Nos dice que a mayor valores más altos de hemoglobina están relacionados con menos embarazos, ¿ya?
Entonces, esto era solo para que ustedes vieran que se genera un cuadro por acá. Este cuadro que está acá. ¿Cómo se debería reportar este cuadro? Y vamos a hablar también con los pocos minutos que quedan del gráfico. Solo lo he copiado acá para eso. Una tabla de coeficiente de correlación podría ser de la siguiente manera. Estamos hablando de la relación entre gestas y hemoglobina. Aquí solo vamos a reportar el coeficiente de correlación. Este es un cuadro bastante sencillo. Y aquí voy a poner el valor P. Los bordes que nos piden únicamente estos que están por acá y este de acá. En vez de agregar todo lo que aparece por acá, yo simplemente digo menos 0.084 es el coeficiente de correlación. Ok. Para esta relación posiblemente sea mejor un coeficiente de correlación de Spearman porque los datos no son paramétricos. Entonces aquí yo indico el coeficiente de correlación de Spearman tiene un valor de menos... Oh, no lo ha calculado. Bueno, me quedaré con Pearson. Aquí sí está. Spearman. Bien. Voy a copiar los resultados por acá. Esto es, lo ubico por acá. Spearman tiene un RO de Spearman de menos 0.030. Y el valor P asociado es de 0.521. Bien. Esa es la forma en la que se representaría. Como vemos, existen normas que nos permiten presentar los resultados adecuadamente. Las normas pueden variar en cuanto al formato que tienen las tablas, pero lo que es importante es que la información se pueda recuperar de una forma sencilla. Entonces veamos los dos primeros ejemplos. La interpretación debe estar favorecida por la forma en la que presentemos los resultados. Aquí nos dice, la prevalencia, que es de lo que estamos hablando, de desnutrición severa, en niños que fueron alimentados en su primer año de vida con lactancia materna exclusiva, solo es del 1.80%. Cuando los niños han recibido una mezcla de lactancia materna y fórmula, el 12.30% presentan prevalencia de esos que están hospitalizados. Y finalmente, cuando tenemos niños que fueron alimentados únicamente con fórmula, el 32.2% presentaban desnutrición severa. Los porcentajes se van a interpretar dependiendo del sentido en el que suman 100, así se va a hacer la comparación. Por ejemplo, acá en las filas 1.8 más 98.2 me suman 100%, mientras que en las columnas no me van a sumar 100%. Entonces la estrategia es comparar los porcentajes de filas, como lo hice. En la siguiente columna van los valores P. Como solo son dos variables, es un valor P. Entonces aquí me dice que hay una asociación significativa entre las dos variables. Y finalmente los odds ratios. Van a haber tantos odds ratios como grupos de comparación menos 1 haya. Hay tres grupos de comparación, entonces van a haber 3 menos 1, 2 odds ratios. ¿Por qué? Porque calculo cuál es el efecto de la desnutrición severa cuando se alimentan los niños con lactancia mixta con relación a lactancia materna. Y el efecto de alimentarlos con fórmula con relación a que se alimentaran siempre con lactancia materna. La categoría de referencia va a ser la misma para comparar los otros dos grupos de riesgo. Bien, con esto terminamos una parte. Yo estoy grabando otros videos de otros análisis adicionales que son utilizados con bastante frecuencia. Por ejemplo, cómo se reportan los resultados de una tabla
de sensibilidad y especificidad, cómo se reportan los resultados para concordancia, para una curva ROC, etc. Las cosas que son más usuales fueron las que hablamos en la charla de hoy. Quisiera saber si tienen alguna pregunta.